Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el drama turco y el salseo de las celebridades nunca descansan. Espero que estén listos para un vídeo explosivo, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de discusión durante semanas. Demet Özdemir explota contra Can Yaman. Sí, lo sé. Sé que al leer el título muchos han pensado, imposible. Estos dos eran la pareja perfecta. Eran la personificación del amor turco. Y créanme, yo también lo pensaba. Pero prepárense porque la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja y jugosa de lo que imaginamos. Vamos a desentrañar todo este drama, a analizar las pruebas, los rumores y las declaraciones, para intentar comprender qué ha pasado realmente entre Demet y Can, y por qué esta supuesta explosión ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Pero antes de que entremos en materia, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o incluso si son suscriptores antiguos pero aún no le han dado al botón de me gustan, por favor, háganlo ahora mismo. Me ayudarán un montón a que este vídeo llegue a más personas y a que el canal siga creciendo. Y por supuesto, si les gusta el contenido que hago, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme. Ahora sí, con todo esto aclarado, vamos al drama. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, como muchos sabrán, nació en el set de la exitosísima serie Erkenci. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance traspasaba la televisión y se extendió por todas las redes sociales, llenando de alegría a sus fans. Fotos juntos, mensajes cariñosos, apariciones públicas, todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas. De hecho, llegaron a ser una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, convirtiéndose en auténticos ídolos de masas. Pero como suele ocurrir en este tipo de historias, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a surgir poco después de que la serie terminara. Al principio muchos los ignoraron, pensando que eran simples invenciones de la prensa rosa. Después de todo, ambos estaban trabajando en proyectos diferentes y era normal que tuvieran menos tiempo para pasar juntos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los rumores se hicieron más insistentes y las pruebas de que algo no iba bien comenzaron a acumularse. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si bien nunca hubo una confirmación oficial de la ruptura por parte de ninguno de los dos, las pistas eran cada vez más evidentes. Dejaron de seguirse en redes sociales, borraron las fotos que tenían juntos, y comenzaron a aparecer en eventos públicos por separado. Además, en algunas entrevistas, ambos dejaron caer comentarios ambiguos que alimentaron aún más las especulaciones. Pero a pesar de todo esto, nunca se supo a ciencia cierta qué había pasado entre ellos. ¿Una simple ruptura amistosa? ¿Problemas de agenda? ¿O algo más oscuro? Y es aquí donde llegamos al meollo del asunto, la supuesta explosiva reacción de Demet contra Can. ¿De dónde sale todo esto? Pues bien, la chispa que encendió la polémica fue una entrevista que Can Yaman concedió hace algunas semanas a un medio italiano. En esta entrevista, Can habló sobre su experiencia en Erkenci y sobre su relación con Demet. Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, algunos de sus comentarios fueron interpretados como despectivos y ofensivos hacia Demet, especialmente aquellos relacionados con la química sexual que había existido entre ellos en la serie. No voy a entrar en detalles escabrosos, pero digamos que Can hizo algunas declaraciones que muchos consideraron fuera de lugar y que minimizaban el talento y el trabajo de Demet, reduciendo su éxito a una simple cuestión de atracción física. Estas declaraciones, como era de esperar, no sentaron nada bien a los fans de Demet, quienes no tardaron en salir en su defensa, acusando a Can de machista y de irrespetuoso. Y aquí es donde entra en juego la supuesta explosiva reacción de Demet. ¿Qué hizo exactamente? Pues bien, Demet no hizo una declaración pública directamente dirigida a Can. Sin embargo, poco después de que la entrevista se publicara, Demet compartió en sus redes sociales una serie de mensajes y citas que muchos interpretaron como una indirecta muy directa hacia su excompañero. Por ejemplo, compartió una frase que decía algo así como: el silencio es la mejor respuesta a un necio. También publicó un mensaje sobre la importancia de respetar a las mujeres y de valorar su trabajo. Y por si esto fuera poco, le dio me gusta a varios comentarios de fans que criticaban duramente a Can por sus declaraciones. Todo esto, por supuesto, fue suficiente para que la polémica se desatara por completo. Los medios de comunicación turcos e internacionales se hicieron eco de la noticia,
y las redes sociales se llenaron de mensajes a favor y en contra de ambos actores. Algunos apoyaban a Demet, aplaudiendo su valentía por defenderse de las declaraciones de Khan, mientras que otros criticaban su actitud, acusándola de ser rencorosa y de buscar protagonismo a costa de su expareja. La verdad es que a día de hoy, no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó. No sabemos si Demet realmente explotó contra Khan, o si simplemente se limitó a defender su imagen y su trabajo ante unas declaraciones que consideró injustas y ofensivas. Lo que sí sabemos es que esta polémica ha reavivado el interés por su relación y ha puesto de manifiesto las tensiones y los desacuerdos que pueden existir entre dos personas que alguna vez fueron muy cercanas. Además, este incidente nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la vida de las celebridades. ¿Hasta qué punto tienen derecho a opinar sobre su vida privada? ¿Cuándo una crítica se convierte en un ataque personal? ¿Y cómo pueden las celebridades protegerse de la difamación y del acoso en línea? Son preguntas muy complejas que no tienen una respuesta fácil. Lo que sí es cierto es que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, y que cualquier cosa que digan o hagan puede ser interpretada y manipulada por los medios de comunicación. Por eso es importante que sean muy cuidadosos con sus palabras y con sus acciones, y que sepan protegerse de los ataques y de las críticas injustas. En resumen, la supuesta explosiva reacción de Demet Özdemir contra Can Yaman es un ejemplo más de cómo la vida de las celebridades puede ser complicada y llena de altibajos. Una relación que parecía perfecta y llena de amor terminó en medio de la polémica y de las acusaciones. Y aunque no sepamos a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó, lo que sí podemos aprender de todo esto es que las apariencias engañan, y que detrás de las sonrisas y de las fotos perfectas de Instagram, puede haber mucho dolor y mucho sufrimiento. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis del drama entre Demet y Khan. Sé que es un tema que genera mucha pasión y mucha controversia, así que me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet tenía razón al defenderse de las declaraciones de Khan? ¿O creen que Khan simplemente se equivocó al expresarse? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Así que por favor, si les gustó, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Muchas gracias por todo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. *** ampliando el chisme, más allá de la superficie ***. Pero esperen, que aún hay más carnaza para este festín de chismes. Porque detrás de la fachada de esta explosión en redes sociales, hay capas y capas de drama digno de un guión de telenovela. Para entender completamente la magnitud de esta polémica, necesitamos profundizar en varios aspectos que han contribuido a la tensión entre Demet y Khan, así como analizar las consecuencias que este enfrentamiento podría tener en sus carreras. *** La entrevista de la discordia, desglose detallado ***. Primero volvamos a la infame entrevista de Can Yaman. Si bien mencioné que algunos de sus comentarios fueron interpretados como despectivos, es crucial examinar con lupa las declaraciones que generaron la mayor controversia. No se trató solo de insinuaciones sobre la atracción física. Algunos medios turcos interpretaron ciertas frases como una minimización del esfuerzo de Demet en la construcción del personaje de Sanem en Erkencikus. Se especuló que Khan sugería que el éxito de la serie se debía más a la química palpable entre ellos que al talento individual de Demet. Este tipo de insinuaciones, aunque no explícitas, son particularmente dañinas en una industria donde las actrices a menudo luchan contra estereotipos y prejuicios. Minimizar su trabajo a una simple química sexual es desvalorizar años de formación, dedicación y esfuerzo. Además, el contexto cultural turco, donde el machismo sigue siendo un problema, agudiza aún más la sensibilidad ante este tipo de comentarios. *** La indirecta directa de Demet, analizando las pistas ***. Ahora bien, analicemos la respuesta de Demet. Es cierto que no hubo una declaración oficial, pero el arte de la indirecta en las redes sociales es un lenguaje que todos entendemos.
La frase "el silencio es la mejor respuesta a un necio" es un clásico, pero los mensajes sobre el respeto a las mujeres y la valoración de su trabajo fueron interpretados como un claro mensaje a Khan. ¿Pero por qué elegir la vía indirecta en lugar de un enfrentamiento directo? Varias razones podrían explicar esta decisión. En primer lugar, Demet podría haber querido evitar alimentar aún más el drama y dar más munición a la prensa sensacionalista. En segundo lugar, podría haber estado asesorada por su equipo de representación, quienes podrían haberle recomendado una estrategia más sutil para proteger su imagen. Y en tercer lugar, Demet podría simplemente haber preferido expresar su frustración de manera indirecta, sin necesidad de escalar la confrontación. **** Más allá de la ruptura, las posibles causas del distanciamiento ****. Es importante recordar que la relación entre Demet y Khan no terminó abruptamente con la finalización de Erkenci-Kuş. Hubo un periodo de transición en el que intentaron mantener una amistad, pero diversos factores podrían haber contribuido a su distanciamiento gradual. Presión mediática El constante escrutinio de la prensa rosa y la atención obsesiva de los fans pudieron haber desgastado la relación. Cada movimiento era analizado, cada gesto interpretado, creando una atmósfera de presión constante. Diferentes caminos profesionales Tras el éxito de Erkenci-Kuş, ambos actores tomaron rumbos diferentes. Khan se centró en proyectos internacionales, mientras que Demet continuó trabajando en producciones turcas. Estas diferencias en sus trayectorias profesionales podrían haber dificultado el mantenimiento de una conexión personal. Malentendidos y roces Como en cualquier relación, es probable que hayan surgido malentendidos y roces entre ellos. Las diferencias de personalidad, las expectativas no cumplidas y las tensiones laborales podrían haber contribuido a crear un ambiente de incomodidad. La influencia de terceros No se puede descartar la influencia de sus respectivos equipos de representación, quienes podrían haber tenido intereses diferentes y haber aconsejado a sus clientes tomar distancia el uno del otro. Las consecuencias del conflicto, daño irreversible, Esta polémica podría tener consecuencias significativas para las carreras de ambos actores. Para Khan, la acusación de machismo y falta de respeto podría dañar su imagen pública, especialmente en un contexto social cada vez más sensible a este tipo de cuestiones. Podría enfrentar boicots de sus fans y dificultades para conseguir nuevos proyectos. Para Demet, si bien la mayoría de sus fans la han apoyado, también podría enfrentar críticas por victimizarse o por buscar protagonismo. Algunos podrían considerarla rencorosa o incapaz de superar una relación pasada. Sin embargo, es probable que su imagen se vea menos afectada que la de Khan, ya que ha recibido un amplio respaldo por parte del público y de sus compañeros de profesión. El futuro incierto, reconciliación o distancia definitiva, ¿Habrá una reconciliación entre Demet y Khan? Es difícil predecirlo. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Podrían llegar a un acuerdo, ofrecer disculpas públicas y retomar una relación amistosa. O por el contrario, podrían optar por mantener una distancia definitiva y evitar cualquier contacto en el futuro. Lo que sí es seguro es que esta polémica ha dejado una huella profunda en la imagen pública de ambos actores. Tendrán que trabajar duro para reconstruir su reputación y recuperar la confianza de sus fans. Y sobre todo tendrán que aprender de esta experiencia y ser más cuidadosos con sus palabras y sus acciones en el futuro. La lección aprendida, más allá del chisme Más allá del chisme jugoso y el drama mediático, esta historia nos ofrece una valiosa lección sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la comunicación y el respeto. Nos recuerda que las apariencias engañan, que las redes sociales no son la realidad y que detrás de las sonrisas y las fotos perfectas puede haber mucho dolor y mucho sufrimiento. Así que, mis chismosos, recuerden ser siempre críticos con la información que consumen y no dejarse llevar por las apariencias. Y sobre todo, recuerden que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones. Y ahora sí, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis extendido del drama entre Demet y Khan. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más chismes explosivos. Hasta la próxima.